¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Integridad en la Alabanza, este programa que disfrutamos porque leemos la palabra, porque estudiamos los salmos, porque estudiamos las palabras de nuestros antiguos maestros que nos enseñan a cómo adorar al Señor, a cómo deleitarnos en Él, en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Esa palabra tan del mundo, quiere ser feliz, solo se puede ser pleno, digamos pleno mejor que feliz, en la presencia del Señor. En su presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo, una plenitud que nada la va a distraer, que nada la va a entorpecer, a impedir de que tú y yo podamos vivir en un gozo perpetuo, en su presencia. ¿Quieres vivir en esa plenitud? Pues deleítate en el Señor cada día, búscale, conócele cada día más, adórale, alábale, dale gracias por todo, por las situaciones difíciles, por las situaciones de persecución, por las situaciones de crisis, por las situaciones de enfermedades. Dale gracias por todo y confía en Él y Él hará. Confía en sus propósitos, en sus promesas, porque Él tiene planes eternos para ti y tu familia. Hoy vamos a leer el Salmo 53. Es un salmo un poco peliagudo. Habla de la insensatez y maldad de los hombres. Salmo 53. Insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El hombre insensato, ¿verdad? Este hombre insensato y malvado. Estamos hartos de poner la tele y ver noticias de insensateces, de maldades, de crueldades, personas avaras, injusticias por doquier. Vemos el necio, como dice en su corazón, no hay Dios, porque no hay temor de Dios. Vemos al necio que se piensa que tarde o temprano no va a tener fruto de su injusticia, de su necedad. No se dan cuenta que tarde o temprano Dios va a hacer justicia, Dios va a corregir a cada uno y va a dar el pago a cada uno de sus actos, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus hechos, de sus necedades, de sus insensateces, de sus maldades. Dice que se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. A veces nos puede pasar, ¿verdad? Como le pasó a Elías, que se escondió en la cueva porque pensaba que ya no había nadie, que era el último de la fila, que era el último ya, que creía en la palabra del Señor, que quería agradar al Dios de Israel. Elías se pensó que ya no había nadie más que buscara a ese Dios todopoderoso, ese Dios de los ejércitos, a ese Dios al que amamos con toda nuestra alma. Cuando te sientas así, que no hay quien haga el bien, el Señor te puede decir, como le dijo a Elías: Elías, levántate, porque todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas delante de mí. Hola, muy buenas. Vamos a hablar acerca de los salmos. Hemos ya hablado sobre varios salmos y hoy nos toca el Salmo 53. Vamos a leerlo y comentar un poco lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de este salmo. Y dice así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad.
no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscase a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este es un salmo que empieza diciendo algo muy importante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy por hoy tenemos a mucha gente que dice en su corazón, no hay Dios, pero se consideran entendidos. Son los estudiosos, son los profesores muchas veces en nuestros colegios que dicen a nuestros niños, no hay Dios. Y la palabra de Dios, no yo, dice que esta gente es necia. Necia porque realmente al ver todo lo que ven alrededor, al ver toda la belleza de la naturaleza, al ver al ser humano con su perfección, con cada detalle, con las células, con la manera que uno se desarrolla, decir no hay Dios es una necedad. Hay un Dios creador. Y sigue diciendo que la gente se ha corrompido y está haciendo la maldad. Eso es una realidad. Parece que este salmo fue escrito la semana pasada, porque realmente es tan real su contenido. No es algo antiguo, no es algo del pasado, aunque fue escrito hace muchos años, pero es tan actual porque vemos cada día personas diciendo barbaridades acerca de Dios. Y vemos mucha gente haciendo la maldad. Si encendemos la televisión y vemos las noticias, vamos a ver tanta maldad. Y sigue diciendo que Dios miró desde los cielos para ver si encontraba algún entendido. Y es interesante porque la sabiduría humana es una sabiduría tan limitada. El hombre más sabio de la tierra puede cometer errores tan terribles. La sabiduría de Dios es la sabiduría que realmente puede sobrepasar todo y es la sabiduría perfecta. Y sigue diciendo que cada uno se había vuelto atrás. En España y en muchos países que tiene un contexto cristiano, la gente está dejando sus pilares y valores cristianos, rechazando, diciendo que eso ya no vale, que eso es cosa del pasado, que ya no interesa. Han vuelto atrás de los caminos, de las cosas que realmente importan. Lo malo ya no es tan malo y lo bueno tampoco es tan bueno. No tienen conocimiento de lo que hacen, la iniquidad. La gente hace cosas malas y no se dan cuenta. Hoy por hoy la gente hace cosas que antes estaba clarísimo que estaba mal. Pero hoy, bueno, si te sientes bien y eres feliz, pues no importa. Pero la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer. La palabra dice lo que es bueno y lo que es malo. Yo no soy el que decido eso. Y este salmo nos insta, nos anima a buscar a Dios, nos anima a buscar su palabra, nos anima a tomar decisiones basadas en lo que dice las Escrituras, lo que dice Dios, no lo que dice mi corazón, no lo que dice mi vecino o mi familiar. Yo tengo que seguir la palabra de Dios, porque esta es la permanente. Esa es la palabra que guiará mis caminos por sendas de justicia. Así que con este salmo yo quiero animarte a buscar a Dios y jamás decir en tu corazón, no hay Dios, para que no seas un necio. Que Dios te bendiga. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está mirando desde los cielos para ver si hay algún entendido que busque a Dios. ¿Tú eres ese entendido que busca al Señor? Yo espero que el Señor esté mirando entre los hombres de la tierra, entre las mujeres de la tierra, y te ve a ti, me ve a mí, que le buscamos con todo nuestro corazón. El otro día escuché a mi esposo compartir sobre el clamar al Señor, que al Señor le agrada que le clamemos. Qué hermoso ver varias historias, ¿no?
vemos ese Zaqueo, ese hombre pequeñito que anhelaba conocer a Jesús, anhelaba escucharle de cerca, anhelaba que Jesús también conociera sus inquietudes, sus peticiones. Zaqueo anhelaba estar con Jesús, comer con él, contarle sus cosas, sus intimidades. Pero había un gran impedimento, era pequeñito y había una gran multitud que no le dejaba llegar a los pies de Jesús. Zaqueo podía haber hecho como hoy hacen muchos religiosos. Bueno, si Dios es todopoderoso, Él sabe mi oración, Él sabe mi petición, Él conoce mi corazón, Él conoce que tengo esta necesidad, que Él haga. Zaqueo podía haber hecho así, haber tenido una actitud pasiva, indiferente y decir, bueno, pues si Dios, que es todopoderoso, Él ya sabe lo que yo quiero, y hubiera pasado de largo. Pero Zaqueo no hizo así, y a Jesús le agradó lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se esforzó, se subió a un árbol, desde allí gritó y gritó y gritó y no le importó su posición social, no le importó que dijeran, ¿qué hace este loco? ¿Por qué chilla tanto este hombre? Que se calle, por favor, qué pesado, que no escuchamos al maestro. No le importó, él quería que Jesús le escuchara. Y a Jesús le agradó la actitud de Zaqueo porque le dijo, baja, Zaqueo, que quiero ir a tu casa a morar. ¿Quieres que Jesús te diga esto? Quiero ir a tu casa a morar. Qué hermoso esta mujer que sufría flujo de sangre. Era algo vergonzoso esa enfermedad. Entre los judíos, como sabéis, el flujo de sangre era el tiempo en el que la mujer era repudiada, no se la podía ni tocar. Esa mujer era marginada, era completamente rechazada por el pueblo judío. A ella no le importó. Ella se introdujo entre la multitud porque sabía que solo con tocar el borde del manto de Jesús, pero necesitaba tocar su manto, necesitaba tocar a Jesús, el corazón de Jesús, para ser sanada. No le importó que la miraran mal, con caras de asco, seguro que alguno hasta la escupió, seguro que alguno cuando pasó por su lado diría alguna insensatez, como dice aquí la palabra. No le importó, ella quería tocar el borde del manto de Jesús. Aquel ciego Bartimeo, que cuando escuchó de Jesús, dijo, por fin puedo ser sanado, puedo ver, Él me puede sanar. Pero empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero qué pasó? Los discípulos le quisieron callar. Le daba como vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena a este tío, ¿qué hace? Está gritando, por favor que se calle, que va a molestar al maestro. Él chilló aún más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú has chillado así al Hijo de David? ¿Tú le has clamado así, con ese verdadero deseo, con esa verdadera necesidad de tu corazón? ¿O tenemos una actitud de, bueno, pues si Él quiere que haga? Bueno, si Dios me escucha, que no lo sé, pues Él sabrá lo que tiene que hacer. A Dios le gusta que le clames con necesidad, que tu corazón realmente le necesite como si estuvieras en el desierto sin agua y buscas agua, como si estuvieras completamente solo en una cueva y quieres pan para comer. Pues a Dios le gusta que le anhelemos, que le busquemos con esa necesidad, con ese anhelo, que tu alma esté ardientemente deseando estar cerca de Él. El Salmo 53 para mí es un salmo muy directo, que no se anda con pelos en la lengua, que lo que tiene que decir, te guste o no, pues ahí va, ¿no? Y me gusta el primer versículo que dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Estamos viendo en estos tiempos que corren cómo la maldad va subiendo en todos los niveles, lo vemos por televisión, lo vemos día a día en las calles, en los colegios, en los trabajos, vemos toda la corrupción. No hay más que encender las noticias para ver toda la maldad que está ocurriendo, cosas que hace unos años ni siquiera se nos hubiese pasado por la cabeza que pudiésemos verlo tan seguido. Corrupción entre políticos, corrupción entre personas que dan cara al público, que son conocidas, asesinatos, secuestros, cosas que dices, por favor, ¿hasta dónde estamos llegando, no? Luego dice,
Se han corrompido, hicieron una abominable maldad, no hay quien haga el bien. En estos tiempos que están pasando, que estamos viendo tanta maldad por todos los sitios, que mucha gente está tirando la toalla, incluso cristianos, gente que realmente conoce a Dios, que tiene una vida en el Señor, está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si mira la maldad cómo está creciendo? Y se están ellos mismos contaminando con todo lo que están viendo alrededor, ¿no? Para mí este versículo es un toque de atención para abrir los ojos, para darnos cuenta, no para ser negativos, sino para ver realmente lo que nos está rodeando, digámoslo así, y tener cuidado, ¿no? Guardarnos de no pasarnos a que al final nuestro corazón también esté negro, abominable, que al final nosotros veamos el pecado tan normal que digamos, bueno, ¿qué más da? De unos años aquí hay cosas, un simple beso en una película era muy raro verlo, o era lo que se veía, pero ahora mismo hay cosas que se ven que hace unos años, si lo hubiésemos visto, nos hubiésemos escandalizado. Yo, por ejemplo, tengo pues mis abuelos, ¿no? Que ahora ven ciertas cosas en la tele y dicen, ¡madre mía!, se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Y la gente de hoy en día lo ve tan normal. Pues esa es una de las pruebas de que la maldad, de que la abominación está creciendo. No diga en necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Tengamos en cuenta que por mucho que nos esté rodeando esta situación de maldad, de oscuridad, de que las cosas vayan empeorando, no dejemos que la negatividad entre en nuestro corazón, no la hagamos, bueno, no pasa nada, no nos hagamos lights, no hagamos un cristianismo batiburrillo, ¿no? Como dice mi abuelo, no hagamos una mezcla rara. Dios deja las cosas claras, el bien es el bien, el mal es el mal, lo bueno es bueno y lo malo es lo malo. No lo mezclemos y no nos dejemos llevar, ¿no? Y sobre todo porque luego al final acabaremos haciendo las cosas a nuestra manera, a la manera del mundo y no a la manera de Dios. No vayamos a dejar que el mundo nos acabe contaminando y al final veamos lo que está mal como si estuviese bien. Me llamo Willy López y quiero compartir con vosotros un breve pensamiento acerca del Salmo 53. Hace unos días hablábamos del Salmo 52, hablábamos de cómo los malos prosperan y se jactan de ello y se creen que están fuera de toda ley y de toda justicia, y cómo al final la misericordia de Dios es la que triunfa. Y hoy quiero hablar del Salmo 53, que nos habla de un versículo que dice, el verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiero que vivimos en este tiempo que es increíble, y fijaos que esto está escrito hace varios miles de años, y sin embargo las cosas eran las mismas. Hoy en día tenemos la teoría de la evolución, tenemos el laicismo, tenemos un montón de cosas que están haciendo que saquemos a Dios de nuestras vidas, que saquemos a Dios de nuestra sociedad. Es decir, no hay Dios. Ahora, ¿por qué decimos normalmente no hay Dios? ¿O por qué dice las personas no creyentes que no hay Dios? Simplemente por interés. Es decir, Dios trae un orden moral, Dios trae el que nos cuidemos un poco, por lo menos un poco, de no hacer las cosas que nos da la gana, como nos da la gana, sin pensar en nadie. Sin embargo, nos interesa decir, no hay Dios. Es decir, yo hago lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana, y los demás que aguanten. Luego me quejo cuando los demás hacen lo mismo, pero todos los demás tienen el mismo pensamiento. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decirle? ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes? Porque esta es la actitud que tenemos y la actitud que tenemos que pelear con nuestros hijos para decirles, no, mira, perdona, Dios creó todo, no venimos del mono, las cosas no son así, ahora se le dan premios al que inventó la partícula que creó la materia desde nada, etcétera, etcétera. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos y decirles, no, perdona. Caemos casi en un ridículo al querer decirle a la gente, perdona, pero Dios creó las cosas, no venimos del mono, no evolucionamos de esa manera. Por otro lado, quedamos como
retrógrados, como ignorantes, como anticiencia, porque todo el mundo cree. Pero sin embargo, la realidad que es que toda esta ciencia, supuesta ciencia, todo este conocimiento, supuesto conocimiento, está llevando al mundo a una debacle cada vez mayor. Cada vez somos más egoístas, cada vez esto nos lleva a gente que finge una enfermedad de sus padres para poderlos dejar en el hospital e irse de vacaciones, o a veces abandonarlos en una gasolinera, aunque suene medio a chiste. Y esta es la realidad de la gente que dice no hay Dios. Nosotros, como creyentes, tenemos que tener una actitud de adoración, de todo lo contrario, de mostrarle, bueno, nosotros creemos que sí hay Dios, y por lo que hay Dios, y tenemos que ser responsables de Él, y vamos a dar cuentas delante de Él cuando vayamos al cielo, nosotros vamos a hacer las cosas de forma diferente, totalmente diferente. Porque aquí, al decir no hay Dios, no hay ley, no hay nada, no tenemos que dar cuentas a nadie, no somos responsables. Está pasando lo que está pasando. Alguien engaña a miles de ancianos con las preferentes y nadie es responsable. Alguien hunde un país, la economía de un país, y nadie es responsable. Nadie es responsable de nada. ¿Por qué? Porque ellos prefieren decir no hay Dios. Nosotros decimos sí hay Dios, y nosotros queremos ser responsables, nosotros queremos que este mundo sea diferente, que se acabe la trata de blancas, que se acabe la venta de armas, que se acabe la mendicidad, que se acabe el aborto, que se acabe tantas y tantas cosas que están dañando la sociedad y que están haciendo que la sociedad no alcance el plan y el propósito que Dios diseñó para ella y que creó para ella. Y tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a enfrentar esta situación allá donde vayamos, en el metro, en nuestros trabajos, en las comunidades de vecinos, por la calle, lo que nos va a decir la gente. En un país con un 92% de católicos, según las estadísticas, la gente nos va a decir, no hay Dios. Yo creo que no hay Dios. Otros te dicen, yo creo que hay algo más allá. Yo creo que hay una energía y una fuerza, pero nadie cree en el Dios personal, en el Dios sobrenatural. Y nosotros tenemos que decirle, Cristo vino a morir por ti. Y Él quiere tener una relación contigo, no fundó una religión, Él comenzó una relación y tú tienes que hacerlo. Esta debe ser nuestra actitud de corazón y de adoración frente a las personas que dicen no hay Dios. Dios os bendiga. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. David dice que Dios está buscando. ¿Quién busca? ¿Quién busca al Señor? Pero David parece que en este momento se siente que no hay nadie más. Dice, cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Dice que no hay ni aún uno. A veces los siervos de Dios se sienten así, se sienten solos. Porque no hay hombres y mujeres dispuestas a sacrificarse por los demás. Porque no hay hombres y mujeres valientes que digan, heme aquí, yo iré a ayudar, a servir, a trabajar en favor de la obra, en tu viña. Los siervos de Dios a veces se sienten solos, se sienten desamparados porque en la iglesia hay mucha apatía, hay mucha indiferencia. Cada uno está decorando sus casas y la casa del Señor está abandonada. Cada uno está en los negocios de este mundo, con los afanes de este mundo, y la casa del Señor está abandonada. Hay que reconstruir las ruinas, hay que reconstruir vidas, hay que trabajar en lo que es eterno y verdadero, no en las cosas de este mundo que son pasajeras. Hay que trabajar en las vidas, sembrar en ellas, sanar, restaurar corazones. Sí, el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos habla, ¿no?, de que si no hay Dios, de que si Dios no está en nosotros, hay corrupción, hay maldad y hay perdición, ¿no? No hay quien haga el bien.
Y esa es una de las consecuencias, ¿no?, del alejamiento de Dios en nuestras vidas, o cuanto más de cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿no? Y la verdad que vivimos unos tiempos pues totalmente parecidos, ¿no? Nos damos cuenta que la maldad está creciendo, que el alejamiento a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, el alejamiento a creer o confesar que Dios existe es totalmente feroz, ¿no? No hemos vivido otras etapas, otras épocas, vivimos los que estamos aquí, vivimos esta época y viendo otras atrás, quizás esta sea una de las épocas más incrédulas que se puedan reconocer o se puedan recordar, ¿no? En las cuales hay un ataque tremendo sobre la incredulidad, sobre el no creer en Dios, sobre el apartarse de Dios, y eso se ve, eso se nota en el mundo, ¿no? Se nota pues como vemos un mundo corrupto, ¿no? Vemos una sociedad en la cual, como dice la palabra, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿no? El buscar a Dios, el creer en Dios, el congregarse, el meditar en la palabra es malo. Ahí salen historias de que por todo el mundo hay una total ataque sobre ello, y vemos que el mundo está perdido, ¿no? Vemos que la maldad está creciendo. En mismo España vemos que hay pues una maldad muy creciente, ¿no? La palabra de Dios habla, ¿no?, de que Dios dice quién habrá, ¿no?, entre el pueblo de Israel, ¿no?, que haga esa obra de Dios, ¿no? Y dice que no lo encontró. El Señor busca al hombre, o a través del hombre Dios hace quizás la parte mayor o mejor que tiene Dios, ¿no?, y es el amor. Dios dice, la palabra de Dios, que se muestra la naturaleza, los cielos, la tierra cuentan su gloria, pero a través del hombre, a través de nosotros, de la humanidad, Dios es cuando manifiesta su amor, su compasión y su misericordia a través del hombre, ¿no? Y el amor escasea en este mundo, ¿no? Nosotros debemos de ser transmisores del amor de Dios y de su justicia. No debemos de enfriarnos ante los ataques de este mundo de frialdad, de maldad, y sí llenarnos de más de amor, ¿no? El amor de Dios, el amor que todo lo puede, un amor que es sacrificado, el amor que es para con el prójimo, ¿no? Y tenemos que tenerlo. La palabra nos habla y dice que si se encontrase, ¿no?, una sola persona, ¿no?, que hiciere lo bueno, ¿no?, quien haga lo bueno, y dice, no hay aún uno, ¿no? Qué triste, ¿no?, en aquellos tiempos de que no hubiese ni una sola persona en el pueblo de Dios que hiciese lo bueno. Y bueno es tener a Dios contigo, ¿no?, porque si no está Dios contigo no hay nada bueno. Y qué bueno es, ¿no?, de que en estos tiempos no se apague la llama, ¿no?, que la llama de Cristo, que la llama de Dios siga latiendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, que no se apague. Vemos corazones, vemos vidas que totalmente están apartadas de los caminos de Dios porque se han enfriado. La frialdad de la maldad, del pecado, les ha congelado el corazón, ¿no? Y tenemos que guardar esa llama, ¿no?, que es la llama del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? En aquellos tiempos no había ni una persona, y cuando no hay nadie, cuando no merece la pena, Dios aparta su mirada. Cuando vemos en distintas partes de la Biblia donde Dios ha mirado y no ha hallado ese bien, no ha hallado ese amor, ha apartado su mirada. Pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Yo creo que fue el don más precioso, ¿no?, su Hijo unigénito, Jesucristo, el cual lo tenemos cada día presente en nuestras vidas para agarrarnos a Él. Dice que sus misericordias son nuevas cada día, que el amor de Jesús es incondicional y renuevo con nosotros. No perdamos por causa de amar más las tinieblas que a la luz, que sea esa misericordia apartada de nuestras vidas. Y Dios tiene que seguir haciendo esa obra, es el plan de Dios, ¿no? El que seas tú hoy un transmisor de amor, el que seas tú hoy un transmisor de esa misericordia que es el plan de Dios que tiene para su vida. Dice la palabra de Dios al final que, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad de su pueblo a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel.
No hay mayor gozo para Dios, para el Señor, que sus hijos hagan el bien, que su pueblo esté lleno de amor, que sea un pueblo que realmente sea denotado en medio de estas naciones como el pueblo santo, el pueblo de Dios, un pueblo diferente a todas las naciones, que tienen a un Dios que no vuelven atrás su mirada, sino que siempre siguen el camino de su Señor Jesucristo. Amén. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Cántalo conmigo. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás.
Insensatez y maldad de los hombres. Salmo número 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, porque no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, aquí vemos este salmo que tiene una temática algo similar al salmo anterior, al salmo número 52, que habla de la insensatez del hombre que basa su vida en la maldad. Y dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y podemos decir que esto lo vemos bastante, ¿no?, en torno a nosotros. No, si existiera Dios no estaría sucediendo esto tan injusto en una parte del mundo. Si existiera Dios no me sucedería esto. O simplemente, no, la cultura me ha enseñado, la ciencia, a que no puede existir Dios, ¿no? Y yo creo que esta es la base por la cual el hombre se convierte en un ser insensato. Porque al no tener a Dios, al no temer a Dios, dice que realiza toda clase de cosas abominables. Ahora dice que esto desde los cielos fue visto. Nada escapa a la mirada de Dios. Y está diciendo el versículo número 3, dice, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Ahora en esto tenemos que ver que el Salmo está hablando de la persona que vive en maldad, pero también tenemos que reconocer que todos, aun los que hoy creemos en el Señor, sin el Señor estamos considerados de la misma manera, dice. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Yo soy así, tú eres así. Solo es el Señor el que nos puede cambiar esta naturaleza dada hacia la corrupción. Y dice, entonces, esta gente no es que no tiene conocimiento, por eso hacen tanta iniquidad. ¿Por qué devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿No tienen temor de Dios? Y efectivamente eso sucede. El que no tiene temor de Dios, no tiene temor de devorar a los demás. Y a veces nos sentimos tan desanimados en un tiempo de tanta corrupción y de tanta necesidad que pasamos y que pasa la gente. Y entonces, ¿qué viene a nuestro corazón? Puede venir a nuestro corazón verdaderamente despecho, amargura. ¿Por qué esto nos devoran como si estuviesen comiendo pan? Los corruptos, los que gobiernan tantas veces, no todos, pero tantos nos devoran como si estuviesen comiendo pan. Ahora, la esperanza está. Sabemos que el hombre tiene esta natural maldad cuando no reconoce a Dios en sus caminos, pero tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que el Señor, en medio de este mundo en el cual estamos viviendo, en medio de esta sociedad, tiene una esperanza para aquel que espera en Él y un consuelo. No nos dice que esta situación de la corrupción del mundo va a cambiar, porque sabemos que no es un mundo que responde a Dios, sino al maligno. Pero podemos tener esperanza y en estas palabras dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, oh, si viniera la salvación del pueblo de Dios. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Yo creo que todos estamos en grado
de dejar nuestra cautividad. Si aún somos cautivos de nuestra propia vida, de nuestro propio yo, de nuestro querer hacer a solas, y dejamos la cautividad que nos provoca el mundo, Satanás. Y si aceptamos al que viene, dice, al que libra de la cautividad, encontraremos la verdadera libertad. Por lo tanto, esta es la invitación, aceptar la salvación que viene de Israel en la persona de Jesucristo. Gracias. David está hablando constantemente de todos los que hacen iniquidad, que devoran a su pueblo. Dice como si comiesen pan y a Dios no invocan. Estamos viviendo tiempos difíciles para el pueblo de Dios, por lo menos para el pueblo de Remar. Y yo os quiero compartir una palabra que el Señor me dio ayer. Sé que es una perla preciosa, sé que es un regalo para el pueblo de Dios y con esto quiero terminar. Es una perla para los que han sentido persecución. Es una perla y una promesa que quiero que hoy la agarres para tu corazón. Si estás sintiendo persecución, si en tu país persiguen a los cristianos, si estás sintiendo que dicen mentiras contra ti, si piensas que están persiguiendo a la iglesia en algún punto de algún país, vamos a reclamar esta promesa para que el Señor cumpla esta palabra para sus hijos, para los que estamos siendo perseguidos, los que estamos siendo atribulados, para que el Señor nos respalde, nos ayude, nos defienda. Dice así en Isaías: las riquezas de las naciones han venido a ti, multitud de camellos, de dromedarios, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Dice: extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. No te desanimes, no cierres tus puertas, no digas no merece la pena hacer el bien, porque solo recibo reproches, solo recibo calumnias, solo recibo mentiras. Sigue abriendo tus puertas, sigue dando de comer al necesitado. No se cierren tus puertas ni de día ni de noche, no tengas miedo, porque dice el Señor que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. El que no nos apoye será asolado, el que no esté con el pueblo del Señor tarde o temprano, el Señor lo va a hacer perecer y lo va a hacer callar, va a cerrar bocas de leones, bocas de mentirosos y de calumniadores. Dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, todos los que se burlen del pueblo del Señor, todos los que aflijan a los siervos de Dios. Se van a humillar, van a pedir perdón, se van a encorvar ante los siervos del Señor y nos llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Que el Señor te bendiga. Agarra esta promesa para tu corazón, confiésala, no te desanimes. Ánimo, no eres el último de la fila, no pienses que ya no queda nadie más. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay muchas rodillas que no se han doblado delante del Rey de Reyes, y tú eres escogido para hablarles del amor de Dios. No cierres tus puertas al pobre, no cierres tus puertas para predicar tu evangelio. Sigue abriendo tu puerta de tu boca para compartir esperanza, para compartir salvación, y el Señor cumplirá esta promesa que pone en Isaías. Él te va a bendecir, Él te va a respaldar y va a hacer perecer a todos los calumniadores de los siervos de Dios. Que Él te bendiga.